Ciudad de México, y Luis Rodríguez Alemán allá en Jalapa, Veracruz. A ver, la senadora panista Lili Téllez, que no hay que olvidar que llegó al Senado por Morena, porque la encantó con su flauta de encantadores López Obrador, y ahí fue, sin saber a qué le iba, pero llegó al Senado gracias a Morena y a López Obrador. Pero yo no sé qué trae, porque ayer le lanzó una serie de insultos al nada querido y nada admirado senador Fernández Llorona, pero como verdulera, mi querido Luis, como verdulera. O sea, una vulgaridad que estaría bien si estuviera en un mercado peleándose con una marchanta y tal vez ni ahí, pero da pena ajena. Pero también subió un video sobre un discurso que también pronunció en la honorable Cámara de Senadores, donde pide una guerra con toda la fuerza del Estado contra los narcotraficantes y acusa a la presidenta Sheinbaum de haber dejado crecer el narcotráfico. Tuvo mucho eco su mensaje en las redes sociales, porque obviamente ella está explotando la frustración de millones de mexicanos que estamos hartos con toda la violencia. Pero se le olvida y está demostrando tener una muy corta memoria, Lili Téllez, que esta guerra ya se libró y se perdió. Que en 2006, llegando a la presidencia Felipe Calderón, precisamente en Michoacán, le declaró la guerra al narco y fue un reverendo fracaso. Lili Téllez tal vez ignora que cuando se fue Calderón de cierto número de cárteles delincuenciales y grupos, dejó 150 organizaciones delictivas por un solo hecho de que se fueron fragmentando conforme el ejército y la marina intercambiaban balazos con los malos. La guerra de Calderón nos dejó 120,000 muertos y miles de desaparecidos, y es muy cómodo desde la tribuna del Senado pedir que otros se vayan a matar contra los malos de la película. La retórica vende, no queda ninguna duda, proyecta liderazgo, orden y valentía. Repito, se puede ser muy valiente desde una tribuna del Senado de la República. Pero detrás de su solicitud, pues no hay estrategia de Estado, hay una receta probada que solo va a multiplicar el desastre. A ver, la lucha contra el narcotráfico no es de que haya más balas, más víctimas y menos Estado. Yo estoy de acuerdo, hay que confrontar al AMPA y si echan balazo, hay que regresar los balazos, hay que ir tras ellos, hay que capturarlos vivos si es posible. Pero la señora Téllez se le olvida que ella, que tanto critica la militarización del país, está pidiendo que haya más militarización con los abusos que esto implica, porque los soldados no están entrenados para ser policías, están entrenados para agredir. Lo que este país necesita es muy fácil. Necesita perseguir financieramente a los cárteles. Tiene que tener un más eficaz control de armas y de la entrada de armas ilegales, de precursores químicos. Tiene que hacer decomisos patrimoniales de la gente que de alguna manera u otra está involucrada en la delincuencia organizada. Tiene que haber una fiscalía, una relación y coordinación real entre las fiscalías de este país. Necesitamos investigadores que estén protegidos, peritos con recursos, tribunales independientes, funcionarios honestos y objetivos claros, que son que menos homicidios, más sentencias y más presencia del Estado. El combate al crimen no empieza en los cuarteles, sino en los tribunales, en los bancos. Esto se le olvida a Lili Téllez, que obviamente está en una franca campaña por obtener la candidatura presidencial de su partido o de algún partido en el año 2030. Si solo pide guerra, yo le diría que en vez de pedir guerra, pues se dedique a promover leyes que
le den más recursos a los tribunales, a las fiscalías, que tengan leyes que le den más protección a los testigos, etcétera, etcétera, y no solamente estar con sus discursos, que son muy buenos, pero que no contribuyen a nada, Luis. Mira, creo que ya probamos los dos modelos, ¿no? Probamos el modelo Calderón, que era una guerra frontal, y los resultados son conocidos por todos, ¿no? Desde aquel momento se criticaba el uso de los militares para funciones de seguridad pública y no funcionó. Ya probamos el modelo de López Obrador, el de abrazos no balazos, No y funcionó. definitivamente tampoco funcionó. Entonces, no es que como no funcionó este último modelo tengamos que regresar al primero porque probablemente ese ahora sí funcione. Definitivamente coincido contigo, con más balazos no se va a resolver. ¿Cómo se va a resolver? Como bien lo señalabas, se requiere que no exista impunidad. Mira, hace poco leía un libro que escribió un juez de Italia que le tocó vivir esta guerra que tuvieron contra las familias italianas, contra la Cosa Nostra italiana. Y él relata cómo fue esa operación de Estado para empezar poco a poco a batir la criminalidad en Italia. Y sucede justo como tú decías, se requieren fiscalías fuertes, que tengan capacidad de investigación. ¿Por qué? Porque de nada sirve que se agarren a los criminales, que los lleven ante un juez penal y que la carpeta de investigación no tenga pruebas contundentes, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las garantías penales deben de funcionar tanto para el que nosotros creemos que es un criminal como para el que creemos que es inocente. Las garantías Cierto, penales son para todos. cierto. Y si hay presunción de inocencia, hay presunción de inocencia para todos, hasta para los criminales. Para romper esa presunción de inocencia necesitamos fiscalías que tengan capacidad técnica. Hay en los estados fiscalías que están trabajando muy bien. En la Fiscalía General de la República hay áreas concretas que están trabajando muy bien, pero requerimos que ese modelo se replique en todo el país. Y más ¿Por qué? fiscal, oye, un fiscal en el Estado de México de la Fiscalía General de la República, un agente del Ministerio Público, le pagan 15,000 pesos. Sí, ¿Qué sí. No, esperan? pues, ¿Maravillas? No las van a ver. Se le tiene que meter mucho dinero al aparato de impartición y procuración de justicia. así es. Para acabar con el crimen organizado, para acabar con el crimen en este país se requiere que no exista impunidad. ¿Por qué? Porque si los agarras y al poco rato salen, van a volver a delinquir, ¿no? Como dices tú, si pasa como pasaba con Calderón, que los matas en caliente, sin un debido proceso, pues Terrible. lo que genera son más células, porque estás matando las cabezas y al rato vienen otros. Entonces es un cuento nunca acabar. Se requiere que exista la capacidad del Estado, que quien vaya a cometer un delito sepa que va a ser castigado, no que puede ser castigado, que va a ser castigado. Creo que ese es el gran pendiente. Mira, la guerra de Calderón multiplicó el AMPA, multiplicó la cantidad de grupos. Solamente en Michoacán no sé cuántos grupos hay. 10, 12 grupos, algunos asociados, otros matándose entre ellos. En tu estado hay fuerte presencia en muchas zonas de la delincuencia organizada. Cuando llegó Calderón eran 4 o 5 cárteles. Cuando se fue era un mosaico de criminalidad por todos lados. Porque el señor hizo una decisión sin pensar, sin recursos, sin estrategia. Su único objetivo no era acabar con el AMPA. Su único objetivo era volverse popular y demostrar que era un presidente fuerte, decidido y con carácter. Y ahí están las consecuencias, 120,000 muertos hasta ahora. Creo que es lo que hemos conseguido en este país, es terrible. Y más Sí, guerra, sí. pues no, Lili, no estoy de acuerdo contigo. Mucha gente sí está de acuerdo, claro, en sus redes sociales, muy de acuerdo. Ahora váyanse a dar de balazos, porque además le estamos pidiendo a los soldados, marinos, guardias nacionales, que vayan y hagan una tarea francamente ingrata por nosotros. Pero no se los olvide, ya lo dijiste tú, ya lo dije yo, juzgados que funcionen, que tengan recursos. Digo, tú entras a un tribunal, tú te la ibas entrando a tribunales. ¿Cómo está su infraestructura? No, no, en muchos casos deja mucho que desear. No, pues digo, yo he entrado a tribunales donde no tienen ni archiveros, están todos los folders, todos los casos tirados, arrumbados junto a la pared. Se necesita una gran revolución, una gran reforma de los aparatos de impartición y procuración de justicia. Necesitamos policías bien pagados, no ganando Sí, miserias, porque me encanta cuando un gobernador llega y mis policías ganan 17,000 pesos.
A ver, gobernador, vive tú con eso. Sí. Digo, es lo que te gastas un fin de semana con tu familia, gobernador, con tu pequeño sueldo. Muy bien. Sí. Luis Rodríguez Alemán, espero que sigas pasándola muy bien allá en Jalapa. ¿Cómo está el clima? Ya haciendo frito, estos días ya está haciendo frito, ya se siente las fechas navideñas. A veces a la gente se le hace difícil pensar que en Jalapa y que en Veracruz puede hacer tanto frío. Sí, sí. En Jalapa particularmente, en las zonas montañosas, hace bastante frito. ¿Qué tal en Orizaba? Yo creo que está haciendo más frío ahorita en Orizaba que en Jalapa, ha cambiado mucho el clima y antes era al revés, antes hacía más frío en Jalapa que en Fíjate Orizaba. lo que son las cosas. Muy bien, Sí. oye, agradezco que haya estado conmigo esta tarde. No, no, bueno, yo siempre acá estoy disponible. Y ahí está tu asiento esperando que vengas pronto a sentarte aquí, ¿eh? Ahorita en diciembre voy a tener varios días libres para poder estar por allá. Órale, nos va a dar mucho gusto y a mí me va a dar mucho gusto verte por aquí. Gracias, Luis Rodríguez Alemán. Te mando un Hasta abrazo. luego. Saludos a Karina. Nos vemos pronto.